we should start. I think we should start because the film itself is about an hour and 15 minutes or so. So it would be important that we leave ourselves enough time to be able to go from here to Marcelo T. de Alvear, 1300, for the monologue by our good friend Dennis Rafter, who is already there preparing in the auditorio. So we don't want to keep him waiting. So what I propose to do is to say some words. I'm going to speak in Spanish about this film. Some of you, many of you perhaps know about this film. It's an iconic piece of cinematography in Ireland. But I think it won't be possible to have a discussion about it or to have any questions. I think we shall just have to close because we will have to move. I'm not sure, Paula, how long would it take us to get from here to Marce de Alvear? 20 minutes. 20, okay. So we need 20 minutes to get from here to there walking. So let's say 30. And in principle, I think we're to start at 7 o'clock. No? Yeah, so we'll try and do that. Bueno, yo voy a hablar un poco en castellano de esta película, La Man of Aaron, El hombre de Aaron, del cineasta y antropólogo norteamericano Robert Flaherty, que esta película sigue siendo un ícono seminal del mundo del cine y una de las representaciones cinematográficas más importantes del oeste de Irlanda. La película muestra la vida de una familia en la isla de Inishmore, la más grande de las 3 islas de Aran situadas en el Atlántico a unos kilómetros de la costa del condado de Galway, y su vida dura y primitiva en contra de los elementos, tratando de ganar su vida con el trasfondo del paisaje sombrío y desempañador de la isla, sin tierras fértiles para el cultivo. Se compara esta obra de Flaherty, considerado por muchos como el padre del genre de documental en la historia del cine, con la literatura de John Millington Synge en su retrato de la vida de los isleños de Aran. En una famosa declaración, Yeats aconsejó a Synge: anda a las islas de Aran, busca una vida que nunca ha encontrado expresión en la literatura. El libro clásico de Synge, que fue publicado en 1907, Las Islas de Aran, fue un homenaje poético a los isleños, mostrando cómo representaban un vínculo con el pasado céltico perdido. Las Islas de Aran, en la boca de la bahía de Galway, hace siglos han ejercido una fascinación particular y romántica de la cultura, en la cultura irlandesa. Las islas, con su historia muy particular, han atraído a escritores y viajantes, quienes han visto allí la esencia de la vida autóctona irlandesa, representada por la existencia dura del paisano, centrada en la batalla continua entre el hombre y su hostil pero magnificente alrededores. Esta película se filmó en la más grande de las 3 islas, Inishmore, que es más o menos 13 kilómetros de largo. El hombre de Aran se centra en el duelo místico entre el hombre y la naturaleza, que fue el tema central de toda la obra posterior de Flaherty, interactuando con la vida diaria de los isleños, sus historias, el folclore de la isla. La película se enfoca en las condiciones brutales sufridas por los habitantes de estas islas aisladas y austeras. Flaherty llegó
a las islas al principio para una visita de 2 semanas, pero al final vivió ahí por un periodo de más de 2 años, que él mismo describió las islas como un páramo de piedras sin plantas, sin tierra. El tema central de la película es la vida de una sola familia que representa la población general de la isla y relata su lucha constante de ganar una vida en un ambiente que constantemente amenaza en naufragarlos. La mezcla audaz de Flaherty de documental y ficción dramática ha conducido a varias críticas de la veracidad de la película, pero lo que no se puede poner en duda es la grandeza poética de la imaginería. Con su drama elemental, desplegándose contra el trasfondo de las mareas vastas y constantemente cambiando, es un documento único de otra época ya pasada. Flaherty, que se sumergió en la vida de los isleños, creyó que la cámara y el cineasta forman una entidad simbiótica, de la misma manera que el escritor y su pluma, el pintor y su pincel, y que las imágenes más apropiadas y verdaderas saldrán naturalmente. Él convirtió a los habitantes en actores fotogénicos, con el rugido del mar como telón de fondo constante. Él decidió que la mejor manera de representar las penurias y las luchas diarias en la isla fuese colocar la familia, padre, madre e hijo, al centro de la película. Los personajes principales son Micklin Delan, el hijo, Maggie Diran, la mujer, y Coleman Tiger King, el propio Manavaran. Flaherty utilizó esta familia como el eje central de una dramatización de un día en la vida de, it's one day in the life of, contando experiencias que fueron tan remotas de las vidas de su audiencias urbanas. La esencia de la película queda fiel al pueblo y al lugar. A través de una celebración de fortaleza y resistencia, Flaherty reconoce los valores fundamentales de los isleños, sin los cuales no hubiesen sobrevivido. La película comienza con escenas apacibles de Micklin, el hijo, pescando, y de Maggie cuidando el bebé y atendiendo a los animales domésticos. Sigue una escena de pesca en aguas calmas que después llegan a ser tormentosas, que ponen en riesgo a las redes de pesca de la familia. Después vemos el hombre y su mujer preparando para sembrar papas, secando las algas sobre las rocas. Se ve Micklin, el hijo, pescando de un acantilado inmenso. Sigue el eje central, que es la casa del tiburón. Las escenas de esta casa son las más conocidas de la película y fueron también las más peligrosas a filmar. Hubo mucha crítica de Flaherty por la manera en que se filmó estas escenas. La parte de la película mostrando la pesca con arpón del tiburón, seguido por las escenas finales del mar gigantesco, son entre las más poderosas y más peligrosas que hayan sido filmadas en la historia del cine, con el peligro del barco siendo naufragado por un golpe de la cola del tiburón o arrastrado contra las rocas de la costa. El hombre de Aaron es evocativo a nivel emocional. En la fotografía de una belleza impresionante. Cuando fue presentado por primera vez, ganó controversias, pero tuvo un éxito comercial. Gainsborough Pictures, un estudio británico, hay una historia por qué decidieron hacer esta película, pero podemos volver a eso en otro momento. Y la película ganó el premio Grand Prix en Venecia en 1935. La filmación generó sus propias
leyendas y mitos, las relaciones entre los Flaherty y los isleños durante este periodo fueron a veces ambivalentes. Ellos, los isleños, al principio con sus sospechas respecto a él, con un malentendido respecto a su motivación y objetivo. No obstante, la película ha dado inspiración a otros artistas, incluyendo a Martin McDonagh, cuya obra El Manco de Inishmaan, Inishmaan es la isla más cercana a Inishmore, está basado en el periodo en que Flaherty estuvo filmando su película. También, and I'll just say they briefly in English, but to link it back to Teresa's presentation when we were talking about Joyce, you'll all, I'm sure, have read in the scene in The Dead, in Dubliners, you remember the conversation between Gabriel and Miss Ivers when she takes him to task for being a West Briton. She basically is suggesting that he is not a true patriot. He is a West Briton. And she says, why don't you go west? Why don't you go to the Aran Islands? So the Aran Islands occupies a very particular place in that sense in the Irish imagination. Esta obra de Flaherty, como dije, dio lugar a varias controversias. En cierto modo, él estaba haciendo documentales antes de que nazca el término. Las críticas se han centrado, no en el momento, pero más tarde, en el hecho de que la familia no fue verdadera. Se presenta esto como un documental y en Venecia fue visto como un documental, pero la familia no fue una familia, fueron no actores tampoco, pero isleños que él eligió por distintos motivos, pero los presentó como una familia en algo que se llamó un documental, por eso las críticas. Pero también que la Casa del Tiburón, al centro de la película, fue una forma de pescar que había desaparecido de las costas de Irlanda más de 50 años antes. Se habla ahora, por este motivo, como la película como una obra de etnoficción o un documental ficcional. Que, hablar de un documental ficcional es un oxímoron, ¿no? Pero ha entrado el lenguaje justamente por eso. Como dije, la película fue comisionada por Gainsborough Pictures, un estudio comercial británico cuya fama en los años 30 fueron los thrillers de Alfred Hitchcock. Como dije, el consejo de Yates y a Synge, y después la publicación del libro de Synge en 1907, esto ha formado una parte importante en el contexto del renacimiento literario irlandés de esa época, y sigue siendo un libro de referencia, digamos, en respecto de las islas. Desde entonces, los isleños han sido vistos con admiración, pero también con una cierta condescendencia, a veces reducidos a estereotipos primitivos. Y en la película de Flaherty que vamos a ver es más o menos parte de esta historia. Bueno, voy a dejar el resto porque hay poco tiempo. Es interesante que, claro, Coleman King, el carácter principal, el padre de la familia, él emigró a Inglaterra y hubo un equipo de la televisión irlandés que lo entrevistó en 1976 y en gaélico, porque él hablaba gaélico. Cuando le preguntaron de la película, él admitió que había sido, que él sabía en el momento que fue todo un invento,
Entonces, el actor principal, el carácter principal, admitió que fue un invento. A mí siempre me ha interesado esta película por muchos motivos. Primero, viví en las Islas de Aran durante un periodo tomando cursos de inmersión en el idioma y cultura gaélico. Y tuve la experiencia de salir en estos barcos, los curraghs que van a ver en el Atlántico, es las altas mareas, que es una experiencia única. Y en varias ocasiones he tenido la posibilidad de mostrar y hablar de esta película. En Rusia, cuando fui embajador ahí, incluimos esta película en el Festival de Cine de Moscú, y fue fascinante ver la reacción de las audiencias allí. Muchos vieron las escenas de las islas como una versión irlandesa del Gulag ruso, y no podían creer que la gente estuviese viviendo en tales condiciones por su propia voluntad. Ellos lo vieron como debe ser una prisión. Es interesante también, esto lo van a ver, hacer una comparación entre la filmación heroica de los caracteres de la película con el tipo de filmación soviética de la época. Es interesante verlo. Al final, finalmente, es interesante prestar atención a la banda sonora. Ha sido muy criticada. Fue un Greenwood que hubo problemas con el presupuesto de la película, y la banda sonora se agregó después en una forma como adicional. Había terminado el presupuesto y no es como se dice, it's an afterthought. ¿Cómo se puede traducir? The music is an afterthought. No es una parte integral de la película. Y por ese motivo hemos en varias ocasiones sacado la banda sonora y hecho la presentación de la película, pero con distinta música, también con una orquesta en vivo. Una de las ideas es hacer esto en Buenos Aires, quizás en la próxima conferencia. Pero en cierto modo se ha hablado de la música, la banda sonora, como un escapismo romántico, pero poco que ver con lo que muestra la película. Así que después vamos a ir, como digo, directamente al monólogo de Janis. Muchas gracias y nos veremos.